Vamos a usar la Biblia para darnos cuenta los principios que son necesarios poner en lugar para crear líderes. ¿No tiene obreros? Jesús dijo: la mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Qué instrucción nos dio? ¿Quejarnos? Robarnos los de otro lugar. No tengo obreros, no tengo quien me ayude. Rogad pues al Señor de la mies por obreros. Jesús pasó toda la noche antes de que Él escogiera a los 12. Estamos hablando de Dios en carne, Jesús. ¿Queremos líderes? Pidámosle a Dios por obreros. Y hermano, déjeme decirle, es que Él tiene que darlos. Las cosas que vamos a ver ahorita, todo es de Dios, hermano. Todos son principios de Dios. Nadie tiene un monopolio, una esquina a la verdad de nada. Este libro nos enseña lo que necesitamos saber y funciona si lo ponemos en práctica. Número 1, ore. Pídale al Señor. Número 2, entienda que el liderazgo es soberano. Esa es la razón que tenemos que orar. El mejor líder en tu iglesia no es el que se graduó de aquí, el que se graduó de allá, el que vino de aquí o de allá. Es el que Dios pone. Porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Hermanos, Dios pone, Dios quita. Pero esto lo hemos convertido en algo personal, hermanos. Es líder quien Dios llama a ser líder. Y yo necesito comprender eso. Número 3. La razón que es sumamente importante para que usted críe obreros, que usted viva seguro de su llamado. Número 3. Tiene usted que vivir seguro de su llamado. Mire, yo sé, hay algunos de nosotros que comenzamos con alguien o confiamos en alguien, pusimos a alguien en una posición de liderazgo o lo que usted quiera, y esa persona terminó hiriéndonos, dañando a la iglesia y dañándonos a nosotros. Y vaya que hermanos, es imposible, usted no puede hacerlo solo, pero muchos de nosotros tenemos miedo de delegar. Y tenemos miedo de delegar porque tienes miedo que te la van a hacer. No confiamos en nadie. Hermanos, no es que usted confíe en alguien. Es que usted confíe en el Dios que puede cambiar y obrar en la vida de alguien. ¿Me están entendiendo? Si usted ya se ha vuelto un escéptico como pastor, usted es inútil. Usted es inútil. Usted ya no, yo ya no confío en nadie. Yo ya no le creo a nadie. Dios mío. Entrega tu renuncia o mejor arrepiéntete. Pero todo es de que tú tienes que vivir seguro de tu propio llamado. Tantos de nosotros como siervos de Dios con tantos temitas y tantos complejos. Hermanos, en ese ambiente tú no vas a poder criar líderes. Y si acaso impactas la vida de alguien, los vas a hacer igual a tú. ¿Alguien me está entendiendo? Siervo de Dios, cada siervo de Dios que está aquí, déjame decirte por qué tú estás donde estás y la razón que no debes de andar mirando a otro lugar. Dios te puso. Digo, si Dios no te puso, tú estás en problemas. Amén. Dios te puso.
Tú no estás allí porque hubo un comité de púlpito, porque la política de la iglesia y los estatutos decían que 80% de la congregación tenía que votar. Tú estás allí porque el Espíritu Santo te llamó a estar allí. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Número 4. Sé un discípulo de Cristo. Sé un discípulo de Cristo. Mi trabajo no es que la gente me siga a mí. Mi trabajo no es que la gente sea como yo. Yo no estoy interesado que la gente sea como yo, que la gente me siga a mí. Nuestro trabajo es guiarlos a que ellos sigan al Señor. Pero hermano, usted tiene que estar siguiéndolo primero. Digo, sería bueno, ¿no? ¿Cómo ve usted? Y esa es la razón que estamos produciendo gente que luce como nosotros, pero no lucen como Él. El llamado de Dios fue venid a mí. Venid a mí. El llamado de Dios no es primordialmente al ministerio. El llamado de Dios es a Él. Es a Él. Y hay tantos envueltos en ministerios que se han olvidado del Dios del ministerio. Y hermanos, la prueba de esto es que, hermanos, no sé a quién se parecen los discípulos que estamos creando el día de hoy. Porque como Jesús, me da tristeza decir, no hay muchos. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. La única cosa que usted y yo deberíamos de interés que otros imiten en nosotros es cómo nosotros seguimos a Jesús. Pero si usted no está siguiendo, y si usted lo sigue, se va a notar. ¿Me están escuchando? Número 5. Entrena siervos. Una cosa que sí yo enfoco en mi esfuerzo de entrenar a los jóvenes. Yo quiero entrenar líderes que sepan cómo servir. Yo no te doy un centavo por un supuesto líder que nunca supo seguir. ¿Me estás escuchando? Nunca supo servir ni obedecer. La palabra de Dios nos dice que a fin de cuentas todos nosotros somos nada más que siervos inútiles. Jesús dijo eso. Yo sé que estamos impresionados con nosotros mismos, pero Jesús dijo, así también vosotros, Lucas 17:10, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Pablo dijo en 1 Corintios 4:1, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo. 1 Corintios 3:5, el problema y la división entre los corintios, que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y Pablo contesta y dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores, siervos. ¿Me están escuchando? Mas el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Mire, déjeme decirle algo. Esto es bíblico. Josué fue siervo de Moisés. Amén. La palabra de Dios nos dice, ¿quién subió al monte con Moisés? Josué. ¿Dónde estaba Josué cuando Moisés estaba hablando con el Señor cara a cara? Estaba en el tabernáculo hablando Moisés, el siervo de Dios, con el Señor cara a cara, y Josué estaba de guardia afuera del tabernáculo. Eliseo fue siervo de Elías. Si vamos a entrenar líderes, tenemos que entrenarlos a ser siervos. Número 6. Tenemos que discernir sus dones y su llamamiento. Hermano, le tenemos tanto miedo a la distorsión
de la doctrina del Espíritu Santo de los pentecostales y los carismáticos que nosotros hemos abandonado por completo la doctrina del Espíritu Santo. Hermanos, la iglesia es un organismo vivo y espiritual. Y el liderazgo que mientras nosotros, ¿cómo pongo orden en la iglesia, pastor? ¿Cómo poner orden en tu iglesia? Y vamos y copiamos a las empresas. Pues Dios ya puso el orden. Dios ya lo puso. Dios puso en la iglesia primeramente algunos apóstoles, luego profetas, primera de Corintios 12:28, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos, interpretan todos. El desorden de iglesia, hermanos, de Corinto, era uno de que obviamente eran carnales. Y el desorden que había es porque el Espíritu Santo no es aquel el que había puesto el orden que cada iglesia debe de tener. Como pastor, yo necesito discernimiento espiritual para leer los dones en la vida de los hermanos. Porque cada uno de ellos tiene. Yo estoy hablando Biblia. Y he mencionado esto varias veces, lo vuelvo a repetir. No sería mala idea que dieras una serie de enseñanzas y mensajes sobre los dones del Espíritu. Porque ese es como Dios ordenó a la iglesia. Mientras tú, ¿cómo ordenó la iglesia? La mejor manera de ordenar la iglesia es descubrir el orden que el Espíritu Santo ya puso. Hermanos, dice la palabra de Dios que los líderes de la iglesia de Antioquía estaban en oración. Pablo, hermanos, escúcheme. Bernabé y Pablo no vinieron un día y dijeron: nos vamos de misioneros. Ellos ni sabían. A propósito, una vez más, ustedes jóvenes, Dios te guía en su voluntad a través de la autoridad que Dios puso en tu vida, y ese es tu pastor. Dios le reveló a los líderes de la iglesia de Antioquía el llamado de Pablo y Bernabé. ¿Me están escuchando? Hermanos, dice la Biblia, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Hechos 13. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, y el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Más, si están entendiendo lo que digo, más, esta es Biblia. Usted y yo tenemos que orar muchísimo para ver a quién Dios colocó dónde, porque Dios les ha dado el don del Espíritu Santo, cualquier que sea. La Biblia habla del don de ayudas, la Biblia habla del don de dar. Número 7. Para criar líderes tenemos que enseñarles. En la instrucción de Jetro a Moisés le dijo: enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Enseñar, 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 enseñar. No salga a ganar almas solo, es un desperdicio. Es un tiempo de enseñar. No va a visitar solo, es un tiempo de enseñar. ¿Me están entendiendo? Enseñar. Enseñar, por ejemplo, dice la Biblia, muéstrales, enseñar, por ejemplo. Enseñar doctrina. Amén. Enseñar todo el consejo de Dios. Amén. Hermano, la iglesia produce según su género. Voy a repetir, la iglesia produce según su género. Y no nomás es enseñar, es lo que enseñamos. Tenemos que ser muy específicos de enseñarles el camino por donde deben de andar. Y dice la Biblia, y lo que han de hacer. Déjenme decirles esto en paréntesis. No pretendo haberlo ya alcanzado. Todos estos principios los he aprendido a través de los años y todavía estoy
pendiente de cada uno de ellos. Enséñeles. Número 8. No imponga las manos sobre ninguno con ligereza. No imponga las manos sobre ninguno con ligereza. Estamos hablando de años. Dije, estamos hablando de años. Más miren, la historia de nuestro ministerio es ya cuando más o menos tenemos a donde lo necesitamos, el Señor lo llama. Y ahí vengo con otro cabezón a ver cómo le hacemos. Pero así es. Cada vez que yo le sugiero y le he sugerido a los hermanos, y hermanos, déjenme decir, yo no mando a nadie. Yo no mando a nadie. Mire, cuando los hermanos que salen de nuestra iglesia, Dios los está bendiciendo. Este es el testimonio que dan. Buscando a Dios en ayuno y oración en el monte alto, en el lugar secreto. Ay, Dios me llamó y me dijo, tú aquí. Porque les está yendo bien. Cuando les está yendo mal, dicen, el pastor me mandó. Yo estuve predicando en la iglesia de uno de ellos y desde el pastor me mandó, y yo me paré y le dije, si yo te mandé, tú estás en problemas. Hermanos, ya vimos que el liderazgo es soberano. Y miren, cada ocasión, mire hermano, yo no estoy mandando a nadie, pero mire, hay esta oportunidad que se está presentando. Yo no mando a nadie. ¿Me están entendiendo? A propósito, y ese es número, ¿qué sigue? 9. No hay mejor tomate que el que se crece en tu propio jardín. ¿Quieres líderes? ¿Por qué no te ganas uno? ¿Por qué no gana usted, pastor? En vez de estar quejándose de que no hay quien le ayude y que no hay líderes, ¿por qué no gana usted a alguien para Cristo, lo discipula y usted termina haciendo a esa persona que usted ganó en un líder? Se puso bien callado de repente. Para mí que esa es la prueba de tu liderazgo. Y vuelvo a repetirte, no es, hermanos, es la gracia de Dios. Pero como pastor yo creo en lo que Dios puede hacer en la vida de la gente. Pero Dios me ha dado principios para ayudar y encaminar ese proceso. ¿Me están escuchando? Cuidado cuando andas pensando que el tomate de aquella iglesia es tan bueno que no seas rápido. Otra cosita nomás entre paréntesis. Ustedes pastores jóvenes, recuerda, mi pastor me enseñó y me dijo a mí, Ezequiel, no se te olvide que tu primer discípulo es tu esposa. Ustedes pastores jóvenes, no cometa el error de meter a su esposa en la sala de cuna por 2 años porque no hay quien. Y luego después se pregunta por qué se ha enfriado en las cosas del Señor. ¿Alguien me está entendiendo? Mire, yo creo en el orden, pero mejor que usted bregue con los niños y los terroristas y el llanto y el crujir de dientes. Es mejor que usted maneje lo mejor que pueda aquí a que su esposa se enfríe, mientras Dios desarrolla a alguien. ¿Alguien me está entendiendo? No imponga con ligereza las manos sobre ninguno. Número 9. Sea un líder paciente. No se trata de cómo usted luce. No se trata de cómo usted luce. Después de 3 años de ver el modelo perfecto, de escuchar al mejor predicador en el mundo, después de 3 años y medio de ver milagros como ningunos más todavía los del círculo íntimo vieron, al final del ministerio de Jesús, ¿cómo lució su liderazgo? Digo, hubiera sido razón y tema que alguien escribiera los lugares donde Jesús la regó. ¿Cómo lució su liderazgo? Más el portavoz se rajó de la obra y comenzó a animar a todos a regresar a la pesca. ¿Me están escuchando? Todos estaban de cobardes allá escondidos. Solo Juan estaba al pie de la cruz del Calvario.
Lució como un fracaso. Pero esos son los mismos hombres que Dios usó para sacudir al mundo. Tenga paciencia, hermano. Usted no es todo lo que debe de ser. Y hermanos, mire, no tenía, y sabe lo que se entremete es nuestro orgullo. Déjeme decirle esto y agarre este principio. Un líder, en su esfuerzo de entrenar líderes, tiene que estar dispuesto a lucir mal en su esfuerzo de entrenar a obreros. Más, Dios está obrando, Dios desarrolla los líderes. Usted tiene que tener paciencia. Por último, tenemos que nosotros reconocer y entender que cualquier líder que yo entrene no es mío, le pertenece al Señor. ¿Sabes una cosa? Dios no te va a dar líderes si Él sabe que eres mezquino con sus siervos. Tu interés es tu iglesia, tu interés es tu ministerio. El interés de Dios es el mundo. Y el día que Dios te dice mire, y fue desde el primero. Alguien llama, pastor, por favor, necesito ayuda. ¿Me puede mandar a alguien? Y dije, sí, hermano, ¿cómo no? Y me puse a orar. Y a ver, ¿de cuál latoso me quiero deshacer? No te hagas, no me pongas la cara de santo. No me pongas la cara de santo, pero me puse a orar. El Señor me dijo, Ezequiel, si fueras tú el que necesitara ayuda, ¿no quisieras que te enviaran lo mejor? Pero digo, ¿qué sí casi lo mejor? No, lo mejor. ¿Lo mejor? No, Señor, Jerry no. Jerry no, Jerry es lo mejor que tengo. Señor, no, Jerry no. Ah, bueno, entonces ¿para qué vienes a pedirme? Y así ha sido con cada uno. Y mire que ellos creen que yo estoy tratando de deshacerme. Y cada uno de ellos yo he tenido que decirle, hijo, ¿tú crees que yo soy tan irresponsable que sabiendo que tú vas a hacerte daño a ti mismo y a otros, yo voy a recomendarte en algún lugar porque estoy tratando de No, Dios siempre me ha pedido lo mejor. Y uno piensa, ¿cómo le voy a hacer sin fulano? Hermanos, el año pasado Miguel de Anda, desde 6 años de edad tenía conmigo. Y quizás es el que me ha dolido más porque estuvo más años conmigo. El Señor dijo, lo quiero. Pero ¿por qué Miguelito? Y la hermana Abby dice, pastor, yo estoy enojado con usted. Usted anda ofreciendo a Miguelito. Abby, yo no ando ofreciendo a Miguelito. Pero cuando Dios lo llama, yo tengo que entender que no es mío. No es mío. Le pertenecen los obreros al Señor. Y si tú no entiendes eso. Alguien me ha preguntado, oiga, pastor, ¿qué hubiera pasado con su iglesia? Qué tremenda iglesia, imagínense, que no se hubiera ido Luis Parada, que no se hubiera ido Alfredo Alemán, que no se hubiera ido Víctor Castillo. ¿Qué hubiera pasado, pastor? Déjeme decir lo que hubiera pasado, yo estuviera en problemas. Porque no son míos, son del Señor. ¿Me están entendiendo? Hermanos, que el Señor nos ayude. Y quizá lo último que quiero decir sobre todas las cosas es que necesitamos discípulos de Jesús. No necesitamos aquellos que son como este movimiento, o aquellos que son como aquel, o los que imitan aquella personalidad bautista o otra. Necesitamos aquellos que cuando los vieron, cuando los líderes religiosos y el concilio los vieron, reconocieron que aunque eran hombres del vulgo, habían estado con Jesús. Yo quiero ser así. Y estoy muy lejos. El coro de niños pasó a cantar hace poco y se me pusieron los ojos llorosos. Sigue, Señor, déjame ver una generación más. Permíteme una generación más. Danos obreros. Padre mío, gracias